Bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy vamos a estar hablando de algo inquietante, que son objetos malditos. Ese tipo de objetos, esas cosas que tal vez nosotros sin darnos cuenta empiezan a tener como vida propia o que tienen una incidencia sobre nuestra realidad a través de esa energía o una supuesta posesión. Vamos a ver esta primera parte. Los objetos malditos son aquellos a los que se les atribuyen propiedades sobrenaturales negativas, generalmente como resultado de un hechizo, una maldición o un evento traumático. Estos objetos, que pueden ser desde joyas, estatuas, libros, hasta muebles u otras pertenencias personales, se consideran portadores de mala suerte, desgracia o incluso peligro mortal para quienes los poseen o entran en contacto con ellos. Bueno, se consideran objetos malditos aquellos objetos que irradian energía negativa. Generalmente son objetos que han sido impregnados con determinadas energías, siendo redundante, donde ese objeto después se transforma en algo que alrededor de ese objeto termina causando un malestar general. El objeto maldito se piensa o se cree que las personas que son poseedores de él o que tienen algún tipo de vínculo se verán sometidos a una suerte de desgracias provocadas por este objeto, ¿no? Porque en sí mismo pareciera que tiene un poder que transmite sobre el entorno y que está alimentado por una especie de, una suerte de deseo de venganza. Objetos que terminan de alguna manera provocando el mal a los demás. A veces son impregnados con energía negativa de diferentes situaciones, incluso son ritualizados para que cumplan con alguna función causándole el daño a los demás. El arte tampoco está exento de varios casos de obras a las que se les atribuye poderes extraños. Dentro del arte hay como muchas ideas de que en algún periodo de tiempo, como en la época victoriana o un poco antes, salido más que nada del inicio del neoclásico, había muchas personas que se hacían retratar para poder conservar su alma dentro de las pinturas. El retrato de Dorian Gray y todo lo demás. O sea, son como mitos que se generaban. Si bien parece ser un tema más presente en el pasado que en tiempos presentes, siguen ocurriendo casos que se van sumando a la larga lista, incluyendo también aparatos tecnológicos. Los objetos malditos han existido a través de la historia de la humanidad. Han sido impregnados en muchísimos de ellos, no solo en juguetes como piensa todo el mundo, sino también en otro tipo de artilugios como a veces son espejos, son artículos de la casa, incluso últimamente han llegado a ser hasta componentes electrónicos que han determinado que las personas se asusten por lo que causan alrededor de ellos. Este tipo de objetos son de tener cuidado porque aunque uno piense que no existen, están cargados con estas energías negativas y pueden llegar a influir en la vida de las personas. Existen personas que intentan documentar cada uno de estos casos, lo que se vuelve en muchos casos realmente difícil. Pero de todas formas, existe una fuerte cultura que cree en el poder de tales objetos. No tenemos como un registro real de que haya pinturas que se movilicen o que tengan cargadas de espíritus. Sí que dan mala suerte. Muchas pinturas que han recorrido la historia, donde los museos o hoteles o lugares que se les han ofrecido para poder tenerla, con el correr del tiempo la eliminan y la descartan de su colección. Dentro de la historia de objetos malditos, hay en ocasiones casos que tienen que ver con muebles, particularmente con sillas endemoniadas. Hay dos en particular que nos muestran lo cotidiano que pueden llegar a sernos también y que quizás no asociaríamos con un objeto que traiga una mala suerte o que traiga desgracias, como son las sillas. Y voy a mencionar dos casos diferentes, pero que más o menos están vinculados en cuanto a esa mala suerte o esa fatalidad a quien esté en contacto con ella le sucede. Por ejemplo, Thomas Busby fue un señor
que tenía una muy mala fama, alcohólico, pendenciero, no era para nada querido, por supuesto, y se enamoró, le gustaba una señorita, una joven de alta alcurnia, por la cual realmente él se sentía muy atraído. Obviamente, además, el padre de esta joven sentía un total rechazo por él. Por lo cual, en un determinado momento, él tiene una pelea, una disputa con el padre, con su suegro, lo que lo lleva a que lo mate. Se sienta en la silla donde se sentaba siempre, come, bebe y luego de ello es ejecutado. Pero antes, cuando se levanta, lanza una maldición y dice: la muerte encontrará a todo aquel que se siente en esta silla. Luego, cuando iban a las misiones, quienes estaban allí en esa silla no volvían más. Pero no solo eso, sino que alguien, también desafiando a eso que no creía que pudiese suceder, efectivamente se sentaba en esa silla, como por ejemplo un obrero que estaba haciendo una construcción en una zona cercana, se sentó allí y luego esa tarde el techo se derrumba sobre su cabeza y fallece. El techo se derrumba sobre su cabeza y fallece. El segundo de los casos citados de sillas malditas incluye un posible pacto con el diablo. El otro caso de una silla es la que se denomina el sillón del diablo, en realidad, que está en el Museo de Valladolid. Y aquí lo que se asocia a él es que perteneció a un joven médico en el siglo XVI, al cual se le acusó de tener trato con el diablo, que de ese pacto surgía todo el conocimiento anatómico que poseía y que también en una ocasión había matado a un niño de 9 años sobre el cual había hecho prácticas en su cuerpo y que cuando fue encontrado y luego de torturas y de el arresto y los golpes brindados, al final terminó confesando de que lo que le sucedía no es que él tuviera un trato con el diablo, sino que cada vez que se sentaba en ese sillón entraba como en un trance que le provocaba visiones sobrenaturales, un contacto con otro lado, Es curioso que algunos de los objetos cargados no serían solamente objetos, sino que existen casos que incluyen obras literarias, que además no tendrían un efecto meramente negativo, más bien tendrían el poder de colaborar con quien lo tiene en su poder. La Ilíada fue cargada e incluso Alejandro Magno dormía con una de ellas debajo de la almohada, dormía con una espada y con una Ilíada, porque la Ilíada le daba la fortaleza para poder seguir expandiéndose y tratar de ser como el héroe principal de la prosa, que era Aquiles. Otros conquistadores también, romanos, del Imperio incluso otomano y de la Europa ya constituida, utilizaban este libro como referencia porque decían que les daba la sabiduría y el conocimiento para poder expandir su campaña militar. Otro de los objetos que históricamente ha llamado la atención por su supuesto gran poder es la lanza utilizada por el soldado romano en la crucifixión de Jesús. Objetos, por ejemplo, la lanza que dio muerte a Cristo, es un objeto que se ha tratado de recuperar. Muchos mandatarios o grandes conquistadores dicen haberla poseído y eso les permitió tener como un grado de expansión militar, Evidentemente, el poder de esta lanza no era total ni permanente, a juzgar por el fin que tuvieron quienes la poseyeron, como fue el caso de Napoleón y el de Hitler. ¿Cuántos misterios más podremos descubrir dentro de este universo de objetos malditos y cargados con extraños poderes? Esto es lo que vamos a seguir descubriendo en la segunda parte de este informe a continuación. Ahora vamos a seguir con la segunda parte sobre objetos malditos, pero quiero invitarlos a mis cursos, mis actividades,
que son sobre todo cursos de poder de la mente, parapsicología, de meditación, también algunos retiros. Para eso se pueden informar a través de Facebook Universidad Holística o pueden enviar un mensaje al WhatsApp 092 46 10 76. Vamos a ver ahora una tanda de noticias virales analizadas junto a Jorge Umía. Que las noticias se distorsionen o alteren no es algo para nada nuevo. En muchas ocasiones lo que aparecía publicado en un periódico era compartido por otros con un sentido opuesto o por revistas que agregaban o quitaban datos. Las causas y las razones detrás de ello han sido y son muy variadas. Pero para que eso sucediera era necesaria una infraestructura y muchas veces quedaba ceñido a un ámbito local o regional. La masividad lograda no estaba ni cerca de lo que se da hoy y desde hace un tiempo con las redes sociales. Vinculado a los temas que generalmente compartimos con ustedes, les traemos dos ejemplos claros que demuestran la tergiversación que es posible encontrar en diferentes plataformas. Este video ha estado circulando por ellas y ha sido replicado una y otra vez. Oh, what is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What What is- the hell is that? What is happening? You guys see this? Oh my god, what the fuck is happening? What is that? What is that? Supuestamente, y según se dice en la publicación, corresponde a un evento registrado en California. Pero vamos a analizarlo. Comencemos con el audio. No solo al inicio no refleja por sus características las condiciones que muestra el video, o sea, un espacio abierto en la calle, el audio debería sonar distinto, aunque si no somos tan estrictos podríamos dejar pasar ese aspecto. Hay otras cosas que hay que detenerse en ellas. En un momento de la grabación se escucha a la persona agitada, corriendo, mientras que en las imágenes que acompañan al audio, la persona que graba está quieta, sin moverse. Oh my god, what the fuck is happening? What is that? What is that? En un punto podemos encontrar el indicio de que en realidad son dos audios unidos, de momentos diferentes, que fueron pegados para sustituir el audio original. Como vemos aquí, este es el punto exacto donde esos diferentes audios de momentos distintos fueron unidos. Guys, Pero la cosa no queda ahí. Lo que escuchamos ya ha sido utilizado en otras grabaciones y con un contenido totalmente diferente. Observe esta publicación del año 2023 subida a Reddit. what the hell? What is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What What is- the hell is that? What is happening? No solo lo que se escucha es lo mismo, sino que mire usted cómo son las cosas en este caso. Quien lo subió ni siquiera puso algo propio, sino que tomó también la grabación hecha por otra persona. En mayo de 2020, esta cuenta de TikTok compartió las imágenes de una babosa de mar que le llamó la atención y subió varias capturas. Como esta variante en particular puede alcanzar un tamaño llamativo, obviamente captó su interés. Quizás no le resulte tan agradable de ver, pero solo a los efectos de comprobación le pido preste atención al audio. Nada. Solo el viento y la naturaleza. La cosa no queda ahí con California. Este perfil de Twitter, X, como se denomina actualmente, publicó
esto. Bro, what the fuck? What? Why isn't my phone focusing? What is happening right now? Where is it going? It's landing. That. Tuvo una gran repercusión, ya que quien lo subió tiene más de 1 millón de seguidores. Pero si buscamos el video original, nos encontramos con esto otro. I have an incredible UFO sighting for you. It's brand new. Fue grabado en Hawái, lo cual, teniendo en cuenta lo que se aprecia en las imágenes, botes amarrados en una bahía, es más lógico, ya que Palmdale, Lancaster, en California, es en pleno desierto. Es que en esos días, en Hawái, se estaba llevando adelante el Campeonato Mundial 2024 de Pokémon, y una de sus actividades era una exhibición de drones. Lo que en ese video se muestra en realidad son esos drones aterrizando luego de culminar el espectáculo. En fin, y para culminar, no sabemos las intenciones detrás de estas publicaciones. Quizás sanamente querían compartir algo que creían real, o tal vez una muestra más de la búsqueda incansable de seguidores, likes, me gusta de las redes. No sé. Lo que vimos antes no nos debe distraer de lo que sí, en definitiva, sucede y es visto. Las hipótesis, por supuesto, en este tema del fenómeno ovni son muchas. No solo las que le dan un origen extraterrestre, hay varias más. Aún no sabemos con certeza lo que está tras ello, pero cada tanto alguien se lo encuentra en su camino. Recuerden que muchas de estas noticias o eventos virales nos lo pueden pasar a través de Facebook Zona Desconocida o también a través de YouTube Zona Desconocida, y nos pueden seguir también en nuestras redes de Instagram, que son Zona Desconocida ZD, o el mío personal, que es @HenryHellenser. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa vamos a seguir con este informe sobre objetos malditos. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a la segunda parte sobre objetos malditos. Entender que un objeto, un libro o una obra de arte pueden estar cargados con un poder especial se torna difícil, aunque la historia así lo demuestra. Pero ¿por qué un objeto puede contener esa energía? Generalmente este tipo de objetos, no importa su origen, generalmente uno piensa que los objetos malditos terminan siendo cosas desagradables, objetos antiguos o feos o que tienen un mal aspecto. Y no es así. Generalmente los objetos malditos tienden a impregnarse de energía negativa, tienden a absorber esa energía negativa para después transformarla en una negatividad alrededor de quien lo posea. Una negatividad alrededor de quien lo posea. Al investigar, encontramos que existen varios tipos de afectaciones. Eso incluye también a ciertos tipos de pinturas. Alrededor de la historia hay muchísimos objetos malditos conocidos. Entre ellos, la famosa Annabelle del matrimonio Warren es uno de los objetos que hoy en día se ha tornado más famoso en todo el mundo. Pero también hay muchos más. Hay otros quizás no tan conocidos, como los cuadros llorones, por ejemplo. Esos cuadros que se pintaron de niños llorando, que dice que quien los tiene en su casa terminan provocando desgracias o malestares en general. Terminan provocando desgracias o malestares en general. Los llamados cuadros llorones tienen que ver con un tipo de pintura que incluía a niños llorando, a los cuales se les descubrió un tétrico poder. En los años 70 y principios de los 80 se dio una moda muy particular, para mi gusto un poco atractiva, que era tener imágenes de niños llorando. Pero en Inglaterra, a partir de los años 80, comenzaron a ocurrir algunos sucesos bastante enigmáticos. Algunos incendios
eran apagados por los bomberos y en un momento dado alguien de la prensa escuchó a un bombero decir: oh, otra vez, acá hay uno. Cuando la persona esta de la prensa, que era del diario The Sun, se acerca, lo que están levantando los bomberos es un cuadro de un niño llorando, que no se había quemado. La investigación de este medio periodístico comienza a darse y se da que hay alrededor de unos 15 a 20 incendios que se provocaron sin tener como un origen establecido, que tienen en sus paredes o tuvieron en sus paredes estos cuadros, y estos cuadros aparecieron sin quemarse. Al punto que el The Sun decide hacer una recolección de pinturas y copias de este autor, de esta colección de los niños llorando, que eran unos 30 aproximadamente, y hace una gran quema. Eso está registrado, está la tapa de los diarios, o sea, es un suceso que no es ficticio, que realmente ocurrió. Lo que no sabemos si el cuadro realmente está maldito, pero sí sabemos que un montón de personas se asustaron por este incidente, porque se repetía muy a menudo, y hicieron una quema masiva de imágenes para poder erradicar la maldición. En el caso de los cuadros, las autoridades, para cortar la supuesta maldición, optaron por quemar todas las obras de ese tipo. ¿Pero hay rituales o métodos para exorcizar objetos? Existe la falsa creencia de que a veces los objetos malditos con solo quemarlos alcanzó para liberarse de ellos. Y no es así. Muchas veces hay otro tipo de rituales que deben ser llevados a cabo para liberar o limpiar este tipo de objetos. Algunos son irrecuperables, terminan siendo encerrados, tirados al mar, incinerados, ritualizados o a veces guardados en determinados lugares donde no vuelven a tener acceso las personas, principalmente, para que no sigan causando daño. ¿Pero se pueden limpiar? Sí, se pueden limpiar. Se pueden hacer determinados rituales de limpieza, donde se neutraliza esa energía negativa, donde se encapsula ese ser maligno en el caso de ser necesario, a veces por métodos de simbología sagrada, otras veces por medio de rituales o marcas, pero generalmente se tiende a apartar de todas maneras ese objeto que ya ha sido impregnado con esa energía negativa. Para cortar esa maldición de esos objetos, siempre hay rituales que varían de acuerdo a lo que puedan hacer las creencias, el culto, la manera de pensar de las distintas personas, la sociedad, el contexto, la época. Pero pareciera que hay algo que termina con la maldición de esos objetos malditos, porque el destino de la mayoría de ellos tienen mucho en común al estar ubicados en un museo. Y pareciera ser, porque nada se cuenta al menos, que al estar allí, la maldición termina. Este tema de objetos malditos o poseídos, encantados, en realidad nos hace pensar mucho en aquello que se estudia en la parapsicología, ¿no? El poder de la mente que puede provocar inclusive que un objeto se impregne de tu energía, de tu mentalidad y tu fuerza. Y esto que se conoce como anclaje psíquico pasa normalmente y sobre todo puede ser afectado no solo por el poder de tu mente, sino también por energías circundantes. Y en algún caso vemos que hay lugares, hay casas o habitaciones que tienen mayor actividad en ese sentido. Y cuando analizamos un poco nos damos cuenta que hay materiales que son más propensos a retener esa información, a retener esa energía, a ser más afectados por estas fuerzas, como son por ejemplo la madera. La madera es uno de los elementos que más retiene energías y posiblemente por eso es que las cabañas o los lugares donde hay mucha madera son propensos a tener mayor actividad energética, paranormal, en ese sentido. También el agua retiene mucha información, retiene mucha energía, por eso los lugares húmedos también son aquellos que tienen mayor actividad. Esto lo vemos también cuando hemos hecho investigaciones paranormales en lugares, en casas encantadas, que vemos que donde hay más historia emocional
donde hay más vivencias contundentes o más fuerzas que se vivenciaron en cierto momento en su historia, o también mayor humedad es cuando hay más actividad paranormal. Por eso siempre es bueno andar verificando también las emociones que nosotros emitimos o que tenemos en nuestros hogares o en los lugares donde trabajamos, porque seguramente también estemos generando una repercusión en el lugar y en los objetos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Zona Desconocida. Nos vemos en la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no está.